Hebreos capítulo 2, y yo me voy a saltar los versículos 5 al 8, que se supone que será el pasaje que tocaba en las exposiciones consecutivas, pero me voy a saltar ese texto y voy a ver si lo puedo exponer mañana, si el Señor así lo permite. ¿Por qué? Porque el contenido de este pasaje es bien extenso y entonces no quería dar los versículos 5 al 8 y dejar este por la mitad, porque cuando se me queda algo por la mitad se me hace un poquito complicado y para ustedes poder seguirme de luego al día siguiente. Así que voy a dar este pasaje, voy a tratar con este texto hoy, mañana, entonces voy a tratar con los versículos 5 al 8 y entonces otro tema también que vamos a comenzar a abordar. Probablemente no, de seguro los versículos 3 al 6, de 1 al 6 del capítulo 3. Ese es el plan que yo tengo, si el Señor así lo permite. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 18. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 18. ¿Ya están conmigo? Dice la palabra de Dios. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, gracias te damos por este hermoso día que tú nos has concedido, por todas las bendiciones que en él hemos recibido de parte de ti. Y queremos ahora suplicarte que nos bendiga en el tiempo de la predicación de tu palabra, porque nosotros reconocemos, Señor, que para la labor que tú nos has encomendado, nosotros mismos no somos competentes por nosotros, sino que nuestra competencia proviene de ti. Ayúdanos, oh Dios del cielo, y bendice grandemente a tu pueblo que se ha reunido y que ha hecho un esfuerzo, que está haciendo un esfuerzo diariamente para venir a oír tu palabra y a reunirse contigo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Si Dios le hubiese pedido a usted que diseñara un plan de salvación para el ser humano, ¿qué usted le hubiese aconsejado a Dios? Imagínense a Dios en la eternidad pasada diciendo, bueno, el hombre va a pecar, yo no lo quiero dejar en esa situación de perdición, sino que yo quiero salvar al hombre. Y yo quiero que tú me aconsejes. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Cómo yo puedo salvar al hombre? ¿Qué usted le hubiera aconsejado a Dios? ¿Qué plan se le hubiera ocurrido a usted para que Dios salve al pecador? Bueno, a lo mejor usted le hubiese dicho, bueno, Dios, tú sabes que tú eres todopoderoso y tú haces todo lo que se te antoje. Simplemente truena los dedos y sálvalo, porque tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué tú no puedes hacer?
Tú creaste los cielos y la tierra por el poder de tu palabra, simplemente con decirlo. Así que tú nada más tienes que decirlo, o tú nada más tienes que tronar los dedos y ya. Porque tú puedes hacer lo que se te antoje, ¿sí o no? Eso es quizá lo que usted le pudiera haber aconsejado a Dios. No sé si usted es muy creativo, no sé si usted es tan brillante que quizás se le hubiese ocurrido otra cosa. Yo estoy pensando por usted y estoy diciendo lo que a mí quizás se me hubiese ocurrido si Dios me hubiese pedido eso. El problema es que es verdad que Dios es todopoderoso y es verdad que Dios puede hacer todo lo que Él ha determinado hacer. Dios hace todo lo que se le antoje. Y dice el profeta que nadie puede detener su mano y decirle, ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Nadie puede hacer eso. Dios hace todo lo que Él quiere, todo lo que Él se ha propuesto hacer. No hay absolutamente nada que Dios se proponga hacer que Él no pueda hacerlo. Porque si no es así, entonces Él no es todopoderoso. Pero nuestro Dios es un ser todopoderoso. Sin embargo, Dios no podía salvar al ser humano simplemente tronando los dedos o simplemente decretando la salvación del ser humano. Él no podía hacer eso. Él no podía hacer eso. Así que Dios no me hubiese hecho caso a mí, ni le hubiese hecho caso a usted, y de hecho por eso no consultó a nadie, porque nadie se le iba a ocurrir el plan que se le ocurrió a Dios, absolutamente a nadie. Yo estoy plenamente seguro de eso, que a nadie se le iba a ocurrir, ni siquiera a los ángeles, se le iba a ocurrir el plan de salvación que Dios diseñó. A nadie se le podía ocurrir fuera de Dios diseñar un plan como el que Él diseñó para salvar al ser humano. Y es de ese plan que nosotros queremos hablar en la noche de hoy. Es eso lo que nosotros queremos tratar en este pasaje. El plan perfecto o el perfecto plan de redención. Un plan que solamente se le podía ocurrir a Dios y a nadie más. ¿Y qué es lo que nosotros queremos ver en este tema? En primer lugar, lo primero que quiero que veamos es el perfecto autor de la salvación. Un perfecto plan de redención debía tener un perfecto salvador. El autor de esa salvación tenía que ser perfecto también. Si el autor de la salvación no era perfecto, el plan entonces tampoco era perfecto. Así que un perfecto plan de salvación demandaba un perfecto autor de esa salvación. Y el autor lo deja ver en el mismo versículo 10. No de manera directa, sino de manera indirecta. Miren el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Porque convenía, dice él, convenía. ¿Y qué era lo conveniente? ¿Qué era lo que convenía? Que el autor de esa salvación fuera alguien perfecto. Ahora, para que el autor de esa salvación fuera perfecto, entonces el autor de esa salvación tenía que ser el mismo Dios. Eso es lo que le está diciendo. Tenía que ser el mismo Dios. No era posible salvar al hombre si el Salvador no era Dios y al mismo tiempo hombre. Para que la salvación fuera posible, todo debía ser consistente con las perfecciones divinas, con sus atributos de santidad, con su justicia y por el otro lado, con su amor y también con su misericordia y con su gracia. Dios debía combinar dos cosas para que la salvación fuera posible, que solamente Él podía combinar.
su justicia con su misericordia. Un hereje del siglo II llamado Marción llegó a la conclusión de que el Dios que se revelaba en el Antiguo Testamento era muy distinto al Dios que se nos revelaba en el Nuevo Testamento. Según Marción, el Dios que se nos revela en el Antiguo Testamento era un Dios cruel y justiciero. Un Dios que solo conocía de matanzas y de condenas. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios misericordioso y lleno de amor. Incluso Marción llegó a decir que el responsable de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue ese Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios cruel y justiciero. ¿Y por qué? Bueno, porque Marción no logró entender, no pudo captar que solamente Dios combina en sí mismo algo que nosotros los seres humanos no podemos combinar: la justicia con la misericordia. Cuando nosotros somos justos, no somos misericordiosos. Y cuando somos misericordiosos, no somos justos. Pero Dios combina en Cristo ambas cosas. Él combina en Jesucristo ambas cosas. Así que ese Dios tenía que hacerse hombre para mostrar su justicia y para mostrar al mismo tiempo su misericordia. El Dios tenía, el Salvador tenía que ser alguien perfecto, y alguien perfecto solamente es Dios. Y por eso Dios se hizo hombre. Vayan a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Noten cómo Isaías nos muestra esta combinación del Dios hecho hombre. Isaías capítulo 16, capítulo 9, versículos 1 al 6. Hablando del Mesías, noten lo que dice aquí el profeta: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando usted va al Nuevo Testamento, al capítulo 4 de Mateo, se va a dar cuenta que Mateo aplica esa profecía a Jesús. En el inicio, en el contexto del inicio de su ministerio terrenal. Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16. Multiplicaste la gente, versículo 3, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Y cómo ocurrirá eso? Bueno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo debía ser el Salvador? Eso es lo que le está hablando aquí. Vendrá un Salvador, el Señor enviará un Salvador. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Vendrá un Salvador. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Quién? Un Salvador. Eso es lo que le está hablando. ¿Y cómo será ese Salvador? Ese Salvador, o ¿quién será ese Salvador? Ese Salvador será Dios hecho hombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ahí está presentando el profeta la humanidad de Jesús y está presentando la deidad de Jesús.
Porque un niño nos es nacido. ¿Quién fue el que nació? El niño fue el que nació, pero el hijo no nació. El hijo se nos dio. Y si el hijo se nos dio, es porque el hijo ya estaba. Porque el hijo es eterno. Porque el hijo es la segunda persona de la Trinidad. Siempre ha estado, siempre ha existido. El hijo no nació, el hijo se encarnó. El niño nació, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, que Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan capítulo 3. No entiendo cómo que hay gente que puede negar la deidad de Jesús. No entiendo cómo hay gente que puede negar la deidad de Jesús. Eso es una enseñanza clara en las Escrituras. La Trinidad es algo profundo. Eso es profundo, sí. Es profundo de explicar, sí. Pero la deidad de Jesús está claramente enseñada en la Biblia. Está claramente enseñado en la Biblia. Juan capítulo 3, son solamente algunos versículos. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie descendió del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? ¿Quién fue el que descendió del cielo? ¿Quién fue el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? No, es que ustedes, es el problema, que ustedes leen la Biblia y comienzan a ponerle cosas y a decir lo que la Biblia no está diciendo. Eso no es lo que el texto está diciendo. No le ponga a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo. Simplemente lea la Biblia lo que la Biblia está diciendo. Lea y llévese de lo que la Biblia está diciendo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre. Es decir, Jesús. ¿Está claro? El Hijo del Hombre. Pero ¿dónde está el Hijo del Hombre? En el cielo. Espérate un momentito, Jesús. Hoy tú no me acabas de decir que descendiste del cielo. Y no eres tú el que está hablando conmigo ahora mismo. Y me está diciendo que está en el cielo. Porque Él es Dios. Y como Dios, Él estaba aquí y estaba en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, no que estará en el cielo, que está en el cielo. Hablando de su deidad. Pastor, espérese, eso está muy confuso. Está bien, 1 Timoteo capítulo 3, si eso está confuso para ti. No veo la confusión, pero 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, si tú quieres discute eso, pero eso no tiene discusión, Si tú quieres discútelo, pero eso no tiene discusión. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? ¿Por qué el misterio de la piedad es grande? ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Eso es un misterio. Eso no se puede discutir. Es un misterio y un misterio grande. Que Dios se hizo hombre. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo fue enjuiciado y sentenciado por el Sanedrín, por el tribunal religioso judío? ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaron a Cristo? ¿Que se robó un carro? No. ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaron?
blasfemia que él dijo que él era Dios. ¿Fueron esas? No fueron otras, que él dijo que era Dios. Pero él dijo que él era Dios porque él es Dios. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hay gente que dice 100% Dios y 100% hombre. Eso no es correcto. Aunque lo que se quiera decir sea correcto, pero eso no es correcto. Lo correcto es decir que él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Porque si dice que era 100% Dios, lo está despojando de su humanidad. Y si dice que era 100% hombre, lo despoja de su deidad. Él era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y el Salvador tenía que ser así. ¿Por qué? Porque tenía que ser perfecto. El que murió tenía que ser perfecto para poder ser mi sustituto, mi representante. Y perfecto solamente es Dios. Nadie más es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Pero tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Bueno, porque fue un hombre el que pecó. Y para que pudiera ser mi sustituto adecuado, tenía que ser un hombre. Y por eso se hizo hombre. Además, tenía que satisfacer la justicia divina. Y esa es la razón por la que el mismo Dios se le ocurre ese plan. Solamente a él se le puede ocurrir eso. A nadie más. ¿Y cuál es la meta de la salvación? Versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál es la meta de la salvación? Está claro en el texto. Llevar muchos hijos a la gloria. Ahí está la meta. Llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque algunos piensan que el Señor Jesucristo fracasó en su misión. Algunos piensan que Él fracasó cuando vino y murió en la cruz del Calvario. Que el Señor Jesucristo tenía un propósito, pero vino y murió en la cruz del Calvario y no cumplió su objetivo, no cumplió su propósito. No. Jesucristo vino para llevar, Él vino a morir para llevar muchos hijos a la gloria. Y el Señor Jesucristo cumplió con su objetivo, cumplió con su propósito. Jesucristo no es un salvador fracasado. Jesucristo es un salvador victorioso, un salvador que cumplió lo que Él vino a cumplir, buscar y salvar lo que se había perdido. Isaías capítulo 53. 700 años antes de la encarnación de Jesús y de su muerte en la cruz del Calvario, el profeta Isaías describió la obra redentora de Cristo con las siguientes palabras. Isaías capítulo 53. Damos gracias al Señor por la bendición de la lluvia. La lluvia refresca el ambiente. La lluvia es necesaria para la tierra, para que la tierra produzca los frutos. Así que gloria al Señor por la lluvia. Isaías capítulo 53. Es evidente que este pasaje está hablando de Jesucristo. ¿Sí o no? Claro, el judaísmo te dice que no, que está hablando de Israel. Yo no sé, o sea, ¿con qué lentes? Está hablando de Jesús, claramente. Esto es un retrato de Jesús, de su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora, ¿cuál será el resultado de eso? Isaías también lo dice. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará decepcionado, quedará frustrado, porque la gente lo rechaza, porque la gente no se convirtió, porque la gente no lo recibió. ¿Es eso lo que dice Isaías? No, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho, dice el texto, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fin de la cita. Y el autor de la carta a los Hebreos lo presenta de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ojan esa, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la derecha del Padre. ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? Dice el autor de la carta a los Hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué fue a la cruz? No, eso no es eso lo que dice el texto. ¿Y por qué siempre le ponen al texto lo que el texto no está diciendo? Jesucristo fue a la cruz porque se le puso un gozo delante. Eso es lo que le está diciendo. Por eso fue que él fue a la cruz. El cual por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque se le puso un gozo delante. ¿Y cuál fue el gozo que se le puso delante? Nosotros, amados hermanos. Ese fue el gozo que se le puso delante. Es como que se le dio el premio anticipadamente. Esa es la idea, porque él sabía lo que estaba haciendo y él sabía el resultado de lo que él estaba haciendo. Él lo conocía. Por eso, en el momento en el que Jesucristo parecía ser menos creíble, ¿cuál fue el momento en el que Cristo parecía ser menos creíble? ¿Cuál fue el momento? ¿Quién me dice cuál fue el momento en el que Cristo parecía ser menos creíble? ¿Cuál fue ese momento? Cuando estaba colgado en la cruz. Jesucristo podía parecer cualquier cosa menos un Salvador. Claro, cuando resucitó a Lázaro podíamos pensar que él era un Salvador. Este es el Cristo, este es el Mesías. Cuando alimentó a la multitud, este tiene que ser el Cristo. Claro, parecía ser creíble, pero en el momento en el que Cristo parecía ser menos creíble, era cuando estaba colgando en un madero. No parecía ser un Salvador. Jesucristo parecía ser un fracasado. Sin embargo, en ese su mayor momento de debilidad humana, Jesucristo mostró ser un poderoso Salvador al traer eficazmente a la conversión
a uno de los ladrones que estaba crucificado junto a él. Comentando acerca de eso, un predicador, pastor y teólogo del siglo XVIII llamado James Buchanan dijo lo siguiente, y cito: la crucifixión del Señor Jesús fue preparada de tal modo que pudiese suministrarnos una ilustración impactante de la profundidad de su bajeza por un lado y de la certeza de su recompensa por el otro. Para aumentar el dolor y la agonía de su muerte, Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones, siendo así contado con los transgresores, como dijo el profeta Isaías, puesto al mismo nivel desde el punto de vista público de hombres cuyas vidas habían sido justamente castigadas por sus crímenes. Pero para mostrar la certeza de su recompensa, para hacer manifiesto que el gozo que estaba puesto delante de él sería realidad, y para darle una garantía en su mano de que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho, uno de los ladrones que sufrían junto a él fue repentinamente convertido. Y en las profundidades más bajas de la humillación del Redentor, en la hora más oscura del poder de las tinieblas, cuando la política de Satanás parecía estar coronada con completo éxito, esta alma inmortal fue arrebatada como un tizón del fuego, contándosele a Cristo como garantía de su triunfo y las primicias de una cosecha gloriosa. Mientras otros se burlaban y escarnecían, y mientras sus discípulos escogidos se mantenían a distancia, el malhechor moribundo se dio, su conciencia despertó, su corazón fue tocado, y entre el ridículo, las maldiciones y las blasfemias de aquella terrible hora, una voz solitaria fue oída, proveniente de la cruz vecina, que le llamó Señor y que habló de su reino con notas de fe, penitencia y oración. ¿Cómo debió esta voz alegrar el corazón del Salvador? Y cómo en medio de su agonía más amarga le impartió una anticipación del gozo puesto delante de él. Fin de la cita. ¿Pueden ver, mis hermanos? Jesús no es un fracasado. Porque la meta de su cruz, la meta de su obra redentora era llevar muchos hijos a la gloria. Y por eso es que vamos a la gloria nosotros. ¿Y cuál fue el medio empleado en esta salvación tan perfecta? Ya vimos en primer lugar, el perfecto autor de la salvación. En segundo lugar, ¿qué vimos? La meta de la salvación. En tercer lugar, el medio empleado en la salvación. ¿Cuál fue el medio empleado por Dios para salvar a los pecadores? El autor responde, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál fue el medio? Ya lo hemos dicho, la cruz. La cruz. Ese fue el medio. Jesús vino y Jesús tenía que morir en la cruz para poder salvar a los pecadores. La vida que tú y yo debíamos vivir delante de Dios, pero que no podíamos vivir por causa de nuestro pecado, Él vino y la vivió. Y la muerte que tú y yo teníamos que sufrir, que teníamos que padecer por causa de nuestro pecado delante de Dios, Él vino y la murió. Así que la vida que no podíamos vivir, Él la vivió por nosotros. Y la muerte que debíamos morir, entonces Él la murió por nosotros. Por eso Él tenía que morir. Ahora, ¿qué es lo que implica el hecho de que Cristo muriera en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que eso implica? ¿Qué es lo que implica eso? Lo que implica eso no es solamente su muerte física, porque de hecho nosotros vamos a morir físicamente, a menos que Cristo venga antes y nos lleve.
al cielo. Vamos a morir. Ese no era el problema. El problema es que en la cruz Jesucristo debía soportar todo el peso de la ira de Dios, porque Él estaba en la cruz llevando nuestro pecado. Él estaba cargando nuestro pecado. Y ahí Él iba a soportar el abandono de Dios, toda la ira de Dios vertida contra Él. Que de hecho esa era la copa que Jesús no quería tomar. Eso era lo que le producía a Jesús, esa intensa agonía. Una agonía tan grande que en un momento determinado Jesús sudó sangre. Esa era la copa que Él no quería tomar. Es por eso que va al Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Claro, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque eso era lo que Él no quería soportar. Eso era lo que Él no quería pasar. Nunca, 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 nunca Cristo había estado separado del Padre. Nunca, nunca. Todo el tiempo Jesús había estado en comunión con el Padre. Todo el tiempo. Nunca Él había estado separado del Padre. Y Cristo sabía lo que eso implicaba. Y por eso fue que exclamó en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Terrible, mis hermanos. Terrible. Soportar la ira de Dios, el abandono de Dios, eso será terrible, sumamente terrible. El infierno es el infierno. ¿Saben por qué? Porque allí no está la presencia de Dios amorosa. Su gracia no está en ese lugar. Porque los que están allí están abandonados por Dios. Eso es lo terrible del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo Cristo, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de mi Padre, y vosotros estéis excluidos. Apartados, excluidos eternamente de la presencia de Dios. Terrible eso. Terrible. Claro, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que para los judíos esto es un tropezadero. Porque los judíos no pueden concebir el hecho de que su Mesías sea un sujeto que murió en una cruz. Vamos, la cruz en el primer siglo y para los judíos no era lo que significa para nosotros ahora. Que la gente se la pone en una cadena, que anda con ella. La cruz, que están en las iglesias, que la ponemos en las iglesias, la cruz. No, eso no era lo que representaba. Para el judaísmo la cruz era símbolo de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era algo terrible. Y para los griegos y los romanos todavía era peor, porque la crucifixión estaba reservada para los delincuentes, los peores delincuentes. Así que decirle a un sabio, a un filósofo, de que un tipo que murió en una cruz es el que te salva, eso no le hacía sentido, ¿eh? O decirle a un judío que un sujeto que murió en una cruz es el Mesías, que es el Salvador, eso tampoco le hace sentido. Y por eso Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es lo que creemos y eso es lo que tenemos que predicar. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Pero de la predicación de qué? De la cruz. Vimos en primer lugar el perfecto autor de la salvación. En segundo lugar, ¿qué vimos? La meta de la salvación. Y en tercer lugar,
el medio de la salvación. No hay salvación fuera de la cruz. No hay salvación fuera de la cruz. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Cuando fui donde ustedes, yo me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este como. Y a este como crucificado. No puedo predicar otra cosa, porque ese es el que salva. Ese es el que salva. El plan que Dios diseñó incluía eso, que Cristo muriera en la cruz. Y eso es lo que tenemos que predicar y eso es lo que tenemos que creer. El Señor le bendiga.